Vamos a hablar con Pablo Tousón, quien es uno de los dueños de Escenarios de Opinión, un estudio que realizaron, Escenario de Opinión Pública, estudio de opinión pública, realizado hace poco tiempo, y nos llamó mucho la atención. La verdad nos pareció un trabajo muy interesante, por eso queríamos dialogar con él. Pablo Tousón, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿me escucha bien usted ahora? Sí, ¿usted me escucha bien? Perfectamente, gracias Pablo por atendernos este domingo aquí a la mañana en Radio Sudamericana para todo el nordeste argentino. Bueno, hicieron un análisis muy interesante que me llamó la atención en cuanto a la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el cual ustedes desarrollan prácticamente el último recorrido en el escenario político y, por ejemplo, preguntan cómo es el impacto del anuncio de Cristina de no postularse para el 2023. ¿Cómo lo ve la sociedad este tipo de trabajo? O mejor dicho, ¿cómo ve este tipo de preguntas la sociedad? Bueno, el objetivo de trabajo, cuando lo realizamos, era un poco preguntarnos, en base a lo que sostiene el mismo oficialismo que reacciona Cristina, pero el oficialismo, decir oficialismo en este país hoy es como hablar de 50 cartas distintas, pero en principio lo que queremos ver es cómo está Cristina hoy en muchos aspectos, no solamente en relación a lo de la proscripción y demás, es cómo estaban solamente en términos electorales, sino en la consideración pública hoy. Entonces, bueno, creo que una de las primeras preguntas que le hicimos es si creían en su voluntad de no participar, y la mayoría dijo que no. Digamos, hay un problema de similitud con relación a Cristina, que también lo pudimos detectar en otros estudios que hemos hecho antes, sobre todo en relación al atentado, ¿no? En ese momento le preguntamos a la gente si pensaban que el atentado había sido qué pensaba, y la mayoría pensaba ampliamente que había sido un autotentado, ¿no? Una cosa que nos sorprendió hasta a nosotros, ¿no? Porque digo, era demasiado. Hoy día, estoy viendo el dato, el 51% no, el 51% no cree que ella vaya a sostener la postura de no postularse, ¿no? Contra un 26% que sí cree que la va a sostener y otro 25% que no sabe, no contesta, pero no sabe. Pero en realidad lo que uno termina viendo es que los resultados a favor de Cristina más o menos sostienen la misma base dura de su electorado, ¿no? No cambia, una base que por otro lado se achicó. Entonces, siempre hay como un 20 y pico, que más o menos sostienen las posiciones, pero lo que hace el resto, lo que sería el peso de opinión pública, que no es cerradamente su voto duro, en general tiende a desconfiar, en este caso de la voluntad de participar o no, y en el otro caso algo muchísimo más grave, que era el atentado contra su vida, ¿no? Con lo cual hay un problema, diría, de verosimilitud y lo que uno puede interpretar como un divorcio con la mayoría de la sociedad argentina, no digo con un sector, pero con la mayoría, que consistentemente que se va demostrando en distintos estudios a lo largo de los meses. Ahora, de las distintas respuestas que han tenido, ¿sacan algún tipo de conclusión del por qué se descree tanto? No, bueno, hay sobre su figura y sobre lo que es todavía la polarización que la ciudad despierta. Lo que nosotros podemos ver es que, digamos, si antes era más mitad, llamémosle así, hoy por hoy la mitad más uno consistentemente de los estudios y de la opinión pública en general tiene que tener un rechazo alto de su figura, ¿no? Entonces eso se replica en cualquier cosa que preguntes. Lo curioso es un poco la era en la que vivimos, ¿no? Es que inclusive como algunas cosas tan gráficas como un atentado, incluso entran en esa especie de situación de posverdad, ¿no? O sea, no solamente es la consideración sobre su figura y su gobierno, o la gana de evocarla, sino que cualquier cosa que emane de ahí parece ser que no se cree si uno tiene un rechazo sobre su figura. O sea, técnica del criollo, si mañana dice que tiene que ir domingo, hoy, o si hoy dice que es domingo, hay mucha gente que no hablarlo, por más que sea una evidencia, ¿no? Claro. Porque ya hay algo con relación, yo creo que, mi impresión personal, me parece que hubo tanto abuso por parte de la idea del relato, al final es como que todo cae en ese mismo saco, ¿no? Claro, cosas. Pero tiene una particularidad también dentro del sector del cual ella se encuentra, dentro del sector del justicialismo o del frente, el cual frente de todos, ella es la que tiene mayor tipo de credibilidad, o mayor adhesión, mayor fuerza, mayor atracción. Así es. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿a quién votaría
de los votantes de Cristina si CSPK no se postulase en 2023, ¿no? Y este resultado es más interesante y un poco explica las fortísimas disputas que hay hoy entre la vicepresidenta y el presidente para que él base su candidatura. Es que el grueso del votante iría Alberto Fernández, paradójicamente, ¿no? De manera que decían, no se postula, y uno le pregunta a los que dijeron sí, votaríamos a Cristina, bueno, ¿a quién votarías? El 28,12, el 28% votaría a Alberto Fernández, y después el 21,57 a Sergio Massa, y tercero Kicillof con 20,28. Después ya directamente no existe, ¿no? Claro, vos decís que hoy los números lo que arrojan dentro de este escenario, siempre es la foto del día, que el votante del Frente para la Victoria iría hacia Alberto. Él no hace la distinción que el cristianismo está encerrado en tratar de cristalizar desde hace años, que es desde el fenómeno de la elección del 21, que son distintos, ¿no? O sea, si uno no piensa, la gente lo que está viendo, la gente lo hace más normalmente que la dirigencia política, en el sentido que si están en el gobierno, son presidente y vice, y están en el mismo frente de todo, ¿por qué no iría él una parte? ¿No? O sea, nosotros, porque digamos, todos saben el nivel de pelea que obtienen y las internas que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, pero la realidad es que en un punto tiene algún sentido común. O sea, de alguien que no está súper informado y que dice, bueno, si no va ella, vota al presidente, ¿no? Dentro del oficialismo, estoy diciendo que estos son los resultados que tengan Alberto afuera del oficialismo. Estoy diciendo que dentro del oficialismo todavía sigue reteniendo, llamémosle inercia, la inercia misma de ser el presidente, llamémosle que es el que, digamos, más todos conocen, y demás, termina sosteniendo que todavía está primero. Con lo cual, ahí se entiende también la pregunta por bajarlo, porque cuando desde el albertismo se tienen que una paso sin ella la puede ganar Alberto, no están equivocados, ¿no? Claro. O sea, entonces ahí lo que necesitan no es que se presente una paso izquierda, dicen, sería ridículo que un presidente se presente a las pasos, ¿no? Sin embargo, yo creo que si desde el cristianismo se dicen convencidos que Alberto pierde esa paso, le irían presentarse. Pero como no están convencidos, visto estos resultados, lo que tratan es que bajarlo antes. Él le ponga, como decían antes, le ponga su actitud, ¿no? Ahora, o sea, antes de que eso se, porque hay riesgo de que en una paso la cosa sea mucho más compleja de lo que yo pienso. Y después, si uno ve, por ejemplo, el huevo de Pedro, 5,17, ¿no? O sea, la candidatura de la Cámpora, tenemos a Kicillof, que si bien es un patente joven, Kicillof tiene como una imagen, un contenido propio, y además no es de la Cámpora. Por más que muchas veces se lo asocia por una cuestión de Italia, pero la verdad es que no es de la Cámpora. Y Kicillof en la provincia de Buenos Aires sigue siendo el que más retiene, del kirchnerismo auténtico, no lo vemos además sobre Alberto Fernández. El huevo de Pedro baja una cifra que no... Es decir, pero sí, una cosa interesante es, ¿a quién votaría entonces votando el CSPK si no se presenta el CSPK? Dijimos huevo de Pedro 5,17. Pero esto de Rodríguez Larreta tiene 4,89 y Javier Milei 4,66. O sea, el resultado del voto, el máximo referente de la Cámara, que podría ser el huevo de Pedro, es similar al voto que se diría directamente hacia el peronismo, ¿no? A lo cual es interesante ver en cómo se descompone este voto, ¿no? Porque uno diría, nosotros tenemos abajo, tenemos a Scioli, a Capitanín, a Sciaretti, como referentes peronistas más normales, y ese voto casi no figuran, casi no está en el ranking. A ver, nos da 2 puntos, o sea, hay más votos que se van a Milei que a Scioli. Vos sabés que la historia en realidad también nos marca que Néstor Kirchner, cuando comenzó el año, no medía casi nada y después terminó siendo presidente, en un contexto bastante particular como fue el año 2003. Recuerdo una anécdota acá singular, te pido 30 segundos de paciencia y tolerancia para contar la anécdota, que me pasó que venía Néstor Kirchner a Corrientes. Y como yo comenzaba a trabajar, estaba trabajando en la parte política, le digo al jefe periodístico de la radio, Natalio Díaz, le digo, me voy a cubrir el gobernador de Santa Cruz a hacer campaña, quiere ser candidato a presidente. Y él me dice, pero mide 1,5 puntos. ¿Cómo vos creés que va a llegar? Digo, no, pero no deja de ser un gobernador. Bueno, está bien, anda como dándome una concesión. A los 6 meses termina siendo, obviamente yo no es que tenía ni la bola de cristal, ni tenía la visión política, nada que ver, solamente que no dejaba de ser una figura de un gobernador de una provincia que llegaba a Corrientes, en particular en una época de campaña, en un año tan raro. Pero la anécdota viene a colación al fundamento de decir, está bien que tomemos los parámetros actuales, pero no nos olvidemos que parámetros bajos también llegaron en su momento. A mí, yo pongo... Sí, te escucho. No, yo creo que sí, es verdad.
y de hecho las candidaturas muchas veces se arman en el andar, digamos. El tema con eso es que en ese momento la configuración del mapa político hacía que él tenía en la gran interna macro, que en el fondo dominaba el donde que era la versus Dualde, él corría con el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires y en ese entonces presidente nacional, claro. Presidente, digamos, no electo, pero presidente de la Argentina. Entonces, él tenía sobre esos dos puntos, habría que agregarle lo de la Baña y Dualde, ¿no? Claro, el caballo del comisario. Exactamente. Ahora, pero ahí va. Tener una población, no sé qué es la interna, gran interna con menos, ¿no? Claro. El tema de la época era mucho más eso que quién queda de presidente. Claro, ahora ahí va otra parte de la historia, que es la otra parte, que es obviamente como el viejo dicho del hombre y su contexto. El contexto actual tiene otra particularidad, porque haciendo esa suerte de analogía, el caballo del comisario, toda esa historia, el comisario hoy sería Alberto Fernández, quien estaría hoy en una interna supuestamente visto de muy buena manera. Ahora, él no es el centro de atracción. Vos anunciás en cualquier lado y la verdad no sé si mueve el amperímetro. No veo una desesperación por parte del electorado, ni siquiera de los dirigentes, para ir a sacarse una foto con Alberto. Es así, pero por eso, a ver, la desesperación que tiene en parte del cristianismo es porque es así, porque es un candidato, es una candidatura. Una cosa que yo diría es que dentro de los votantes de Cristina, en Coso retiene la mayor cantidad, pero este 28 que le dije acá es un 28 dentro de los votantes de Cristina, que ya de por sí bajó un montón. O sea, es un tercio de un tercio, ¿no? O sea, en una general es un desastre igual, ¿no? Quiero que quede claro este punto, ¿no? Nosotros no estamos buscando la generalidad de la gente que vota en el Senado, los votantes de Cristina. En ese punto es competitivo en la interna con, sabemos, de Kicillof, con Massa, con, digamos, en ese enjambre, él puede tener una pole position, pero nada más, y muy en breve, digo, está claro que es una candidatura perdidosa, y un poco lo que sucede hoy en el peronismo, que es como, en principio, empezando por Cristina, hay una convicción de que la elección está perdida, hay una convicción de que es imposible ganar en ese contexto. Lo que se está buscando es un resultado lo menos peor posible, ¿no? Sobre todo lo que se está buscando es hacer un casting de peronistas que soportan perder. Por eso vuelve Scioli un poco a la discusión. Porque es como si todos pensasen, oye, el presidente nadie quiere ser candidato a presidente, es la realidad. Ni siquiera Massa mismo. O sea, Massa, que será como el candidato opuesto, hoy está más desdibujado por los resultados económicos, ¿no? Y porque está claro que es una candidatura en el medio de una gestión de la economía tan difícil, y te diría, es muy difícil en general ser ministro de Economía y candidato en ese contexto mucho más, ¿no? O sea, debería renunciar a una de las cosas. Ahora, si hoy Sergio Massa se va del puesto de capitán de la economía, lo más probable es que se produzca un vacío de poder similar a cuando renunció Guzmán, una corrida además. Con lo cual vemos el atolladero en el que está el oficialismo en eso, porque supongamos que dijésemos la lista, que vaya Massa, no podrían sostener a la vez los dos pedales, ¿no? Entonces se complejiza. Y Kicillof, que es el candidato que, digamos, más coherente, que más mide en relación al voto kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, lo necesitan en la provincia de Buenos Aires. Entonces, y además Kicillof tiene todas las ganas de evitar que digamos, que le manden un candidato presidente, porque sabe que también sabe, otro más que sabe que la elección, o supone que la elección está perdida. Entonces, claro, se produce esta especie de competencia para no ir, ¿no? Sí, parecería bastante utópico o ilógico ver cómo un presidente como Alberto Fernández puede llegar a hacer campaña cuando la gente quiere un cambio, él como eje del cambio. No, entonces, y tampoco, eso desde ya, y tampoco por Cristina, porque ese es el tema. Acá nosotros medimos a Cristina en diferentes escenarios de balotaje, suponiendo que Cristina va, porque si Cristina va, no hay, digamos, si Cristina es candidata, no hay Alberto Fernández, no hay más, no hay nada, ¿no? Ella es netamente la mejor candidata de su presión política. Es propiedad, pero bueno, se ratifica. ¿En qué sentido? Si Cristina es candidata, de todos sube un poquito arriba de los 30 puntos. Si Cristina no es candidata ya de por sí, como conjunto, como le diría como marca, de todos baja 6 puntos. O sea, baja 25. Claro. ¿No? Que es un poco el operativo clamor que vimos allá. Es un poco la necesidad de los demás. Cristina cierta en eso cuando dice quieren que vaya por ellos, ¿no? ¿En qué sentido? Que es que todo el resto del aparato kirchnerista o
o de los diputados, senadores y demás, en muchos sitios del país, los peruanos, dependen un poco de su candidatura. Inclusive la retención de la provincia de Buenos Aires puede tener que ver con esa candidatura. Entonces, cuando se le hace por un operativo clamor, un poco también se les expone a una derrota, porque en los escenarios de balotas, inclusive con Milei, Cristina pierde, ¿no? Pasa que el balota ya digamos, el balota ya ella sola, ya no es. No, y en lo discursivo hay otra cosa, Pablo, que es, en lo discursivo para mí es bastante complejo decir, ¿quién va a sostener la voz del oficialismo? ¿Quién va a sostener 4 años de esta gestión diciendo se hicieron cosas bien? No, es que yo creo que esta elección es la primera, tal vez, que es cambio versus cambio. No es cambio versus continuidad. No hay candidatura en la continuidad. O sea, el único será Alberto Fernández. Tal vez en algún momento, casi, si el problema, a ver, si son los jueces de Fernando con este gobierno a perder, yo creo que dejarían que sea Alberto Fernández. El problema con Alberto Fernández es que en una general puede ser tan catastrófico que incluso peligra lo del peronismo. Entonces, digo, acá hay una tercera fuerza de Milei que está entre 15 y 20 puntos. O sea, no es desdeñable. Estamos hablando de cifras todas muchas más chicas. La mitad más uno histórica del peronismo, por más que sea mítica, desapareció. Estamos hablando de todos tienen, es como todos tienen poco, todos tienen menos guarismo, todo es, los cálculos son más cortitos. Entonces, el problema que tiene, no solamente el peso del aparato gubernamental, que tiene que meter diputados, tiene que existir en el Congreso, y eso, recordemos, es en primera vuelta. Eso es en primera vuelta. Se necesita el mejor estado posible en primera vuelta, llamémoslo así. Eso lo garantiza Cristina. Pero también tengo que Cristina puede levantar una decisión, está bien, la Sogori, pero después está con, no sé, 28 puntos en la primera vuelta. Entre el balotaje y la segunda pierdo hasta con el ratón Milei. Y entonces, o sea, queda como un Menem en 2003, en el caso de Cristina. Sí. Entonces, está en ser, pero al mismo tiempo, si no va y no hay ningún candidato que diga, hay un riesgo de que el peronismo entre a balotaje. Entonces, en ese conjunto de dilemas, dándole a lo que ya sabemos de la economía y demás, está el peronismo hoy, ¿no? Que es como un juego de la silla donde nadie quiere que se corte la música porque a ver si sigue sentado. Claro. O sea, entonces, esa es la dificultad. Y eso es el trasfondo de esta idea de la proscripción, no sé qué. En realidad, yo creo que si Cristina las cifras de balotaje le dicen otra cosa diferente, estaremos hablando de otra situación, ¿no? Pablo, un abrazo, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Por favor, Pablo Tousongo en contacto con nosotros.